¿Cómo sabemos que estaba muerto? Uno, los latigazos, la crucifixión. Si había alguien en esa época que sabía quién estaba muerto y quién no, eran los romanos. Mataban gente al tutti quanti. Un sello de arcilla en la mitad que iba con unas cuerdas y que dejan ver esto es de Roma. Y si tú tocabas eso, eras enemigo de Roma y ibas a ser matado inmediatamente. Y hoy día vamos a ver el hecho de que Jesús dijo que resucitaría. Para esto vamos a ver las cosas de forma completa. Vamos a ver todo el marco de lo que vimos. Empecemos porque las escenas de pre-resurrección. Jesús estaba muerto. ¿Cómo sabemos que estaba muerto? Uno, los latigazos. Le dieron 40 latigazos con una cosa que se llama el fulgrum. El flagrum era una cosa que es cuerdas que tienen piedras cada cierto tiempo, cada cierto espacio. Y entonces el que te va a golpear, lo que hace es que lanza el fulgrum, se enreda a ti como persona y después jala completamente, despedazando completamente la piel. Hay estudios que han hecho médicos viendo que la piel queda totalmente fuera cuando ya terminan de darle el latigazo número 40. Segundo, la crucifixión. Jesús fue clavado al lado de la muñeca para que no se rompa, en los dos y después en los dos pies juntos el uno con el otro. Esa crucifixión que aparentemente la inventaron los efesios era una forma en que la persona moría porque ya no podía respirar, porque tenías que ir para arriba con los pies, con las manos arriba, los brazos arriba, dejaba de poder respirar, entonces tenías que ir para arriba para poder respirar. Y al cabo de un tiempo ya no podía seguir haciendo. Sabemos que la gente moría así porque hemos visto tumbas con los clavos de personas muertas, incluso tenemos de 20 y 30 años después de la muerte de Jesús. Número 3, el costado trasposado. Un romano coge una lanza, lo clava aquí para ver si estaba muerto. Y lo que bota es un líquido acuoso. ¿Por qué? Porque su corazón se había completamente, había tenido una ruptura completa. Y entonces estaba muerto. Y la cuarta prueba que les puedo decir de que Jesús estaba muerto es el testimonio de los romanos. Si había alguien en esa época que sabía quién estaba muerto y quién no, eran los romanos. Mataban gente al tutti quanti, para usar italiano. Y entonces, simple y sencillamente, él sabía qué persona estaba viva y cuál no. Y ellos determinaron con claridad que Jesús estaba completamente muerto. Tanto que Juan, cuando ve que sale una cosa blanca en vez de rojo, él piensa que es un milagro. Pero no era un milagro, era la señal de que estaba muerto. Segundo, la tumba. Estamos mirando cuáles son las escenas pre-resurrección y lo que vemos es, estaba muerto. Número 2, la tumba. La tumba era específica, era de un señor específico llamado José de Arimatea y fueron y lo vieron exacto dónde iban a enterrar al muerto y dónde lo enterraron finalmente. Tercero, la sepultura. José de Arimatea y su hermano Nicodemo llevaron 100 libras de especies. Y entonces es como momificarte. Cogen cuerdas y le van metiendo en la mitad estas especies para que no apeste el muerto y lo van haciendo completamente. No lo pudieron completar porque ya venía el sábado y tenían que descansar. Y entonces hicieron el mejor trabajo que pudieron estos dos hombres. De la piedra. Le pusieron alrededor, afuera de la tumba, una piedra tan grande que 3 mujeres juntas no podían moverlo. Estaba alto, entonces ellos lo deslizaron y se pone ahí. ¿Para qué?
para evitar que cualquiera lo robe y para evitar que un lobo o algún animal se coma la carne de Jesús. El sello. Es chistoso que Cristo fue más preocupado por la gente muerto que vivo. Y entonces le dicen a los romanos, pon un sello. Y el sello era un sello de arcilla en la mitad que iba con unas cuerdas y que dejan ver esto es de Roma. Y si tú tocabas eso, eras enemigo de Roma y ibas a ser matado inmediatamente. De manera que nadie se iba a atrever a tocar el sello. Y finalmente, porque no querían que se pensara que se roben los discípulos el cuerpo y digan resucitó, para evitarlo, le dicen pongamos una guardia. Y ponen una guardia que, por cierto, si tú te dormías, eras muerto de inmediato. De manera que esta gente no se podía dormir en ningún momento. Todo eso está antes de la resurrección. Tenemos que estaba muerto, porque le dieron latigazos, crucifixión, tuvo el costado traspasado y tuvo el testimonio de los romanos. Aparte de eso tenemos el hecho de que hubo una tumba específica que tenía una sepultura, que tenía una piedra y que habían puesto alrededor afuera un sello y finalmente guardias. Todo eso para que no hubiera la posibilidad de que se mienta y que si Cristo salía de ahí es porque había resucitado. Veamos la escena posterior a la resurrección ahora. Primero, la tumba está vacía. De repente van las mujeres a ver a Cristo y cuando están pensando cómo movemos esta piedra tan grande, entran, ve que no hay nadie y que no está Él. Sale corriendo donde Juan y Pedro le dicen, alguien se ha robado el cuerpo del Señor. Ninguno de ellos pensó que había resucitado. Lo que pensaron es que alguien se lo había robado, tanto que Pedro y Juan corren hacia la sepultura para mirar qué es lo que pasó. Cuando llegan allá se encuentran con la segunda cosa, que son las vestiduras fúnebres. Cuando ellos llega uno hasta el inicio y el otro entra completamente y dice que lo lo creer fue lo ordenado que estaban las vestiduras fúnebres. Era como una crisálida porque la mariposa se había ido. Y ese orden es lo que lleva a Juan a decir, hey, ha venido la resurrección. Tercero, la piedra y el sello. La piedra ya no estaba, esta piedra tan grande que no podían mover 3 mujeres juntas, ya no existía. El sello del Imperio Romano estaba afuera, no quedaba absolutamente nada. ¿Qué pasó con el muerto? Siguiente, la Guardia Romana. La Guardia Romana que estaba ahí, que seguía ahí, de repente ya no había el muerto. ¿Y qué es lo que pasó? El templo los sacerdotes del templo lo compraron para que digan que los discípulos se lo habían robado. Pero el hecho histórico es que la Guardia Romana tampoco estaba ahí. Y finalmente Jesús estaba vivo. Jesús sale vivo durante 40 días, se le muestra a todo el mundo como vivo, y eso es otra demostración clara de que Cristo resucitó. A todos los enemigos de Cristo le dijeron las cosas imposibles para que pudieran hacer una mentira. Y lo único que lograron fue demostrar, sin ninguna duda posible, que Cristo se lo habían robado, sino que lo que sucedió, que es que Cristo resucitó. Ahora, hay 3 falsas teorías de cómo es que Jesús no estaba en la tumba, pero que no resucitó. Déjame darte las 3. Número 1, se desmayó. Es decir, como la gente no sabía suficientemente qué es estar muerto, entonces la persona llega y estando ya en la tumba, se despierta de alguna forma y se sale. Entonces ahí tienes que decidir que esto es lo que hizo. Se sacó 100 libras de aloe de ahí, después de haber sido latigado. Abrió
la piedra que 3 mujeres no podían mover, rompió el sello, le dio palo a los, a los romanos y se fue caminando. Y se fue pues a la playa a vivir sola mientras mataban a sus discípulos porque decían que él había resucitado. Él estaba pues en la Riviera Francesa tomándose un daiquiri porque simple y sencillamente él no estaba muerto. El que puede creer eso realmente no puede decir que los milagros no existen. La segunda, los discípulos se robaron el cuerpo, que eso es lo que han dicho una y otra vez. Pero ahora permíteme decirte lo que dice el teólogo escocés Napoleón Hill sobre este hecho de que los discípulos robaron el cuerpo. Y dice lo siguiente: pero sí, a pesar de toda apariencia de verdad, uno supone que el testimonio de ellos era falso, entonces se amontonan sobre uno inexplicables circunstancias de intensa absurdidad. Uno tiene que suponer que 12 hombres de nacimiento humilde, sin educación, que vivían en aquella condición humilde que colocaba los conceptos ambiciosos fuera de su alcance y lejos de sus pensamientos, sin ninguna ayuda del Estado, formaron el plan más noble que jamás haya entrado en la mente del hombre. Adoptaron los medios más osados para ejecutar ese plan y lo condujeron con tal destreza que pudieron esconder la impostura bajo la apariencia de simplicidad y virtud. Uno tiene que suponer que esos hombres culpables de blasfemia y de falsedad se unieron en el intento mejor ingeniado y que de hecho ha demostrado tener el mayor éxito de hacer al mundo virtuoso, que formaron esa empresa singular sin buscar ningún provecho para ellos mismos, con un declarado desprecio de pérdidas y ganancias y con la segura expectación de ser encarnecidos y perseguidos, que aun cuando estaban conscientes uno de la villanía del otro, ninguno pensó jamás en hacer provisión para su propia seguridad, delatando el fraude, sino que en medio de los más afrentosos sufrimientos para la carne y la sangre, perseveraron en su conspiración para llevar al mundo por engaño a la piedad, a la honestidad y a la benevolencia. En verdad, los que se pueden tragar tales suposiciones no tienen derecho a objetar los milagros. Y la tercera falsa declaración, teoría sobre que Cristo no murió, es que fueron y vieron la tumba equivocada. Pero eso un ratito, si vieron la tumba equivocada, ¿por qué los romanos o los fariseos fueron y dijeron: Pedro, deja de hablar tontería, la tumba no está vacía, ahí está, mira, ahí está la tumba y ahí está el muerto? Recuerde usted que la resurrección fue anunciada 50 días después de muerto Cristo, en la misma ciudad donde había muerto y estaba enterrado. De manera que era lo más sencillo decir: espérate, te equivocaste de tumba, sos Gil, anda y mira, que eso es lo que tienes que mirar. ¿Quién puede creer esas 3 teorías? No merece decir que Cristo no resucitó. Por tanto, esta parte de apologética nos deja ver con claridad una verdad absoluta: Cristo resucitó en verdad.